Vamos a hablar sobre un tema que está en los titulares. El Tren de Aragua, la MS-13, su alcance y cómo se comprueba que alguien es o no es integrante de esta organización en medio de un momento difícil para Estados Unidos, sabemos para muchos en Estados Unidos. Nos acompaña ahora, desde aquí, desde Washington, Steve Dudley, él es codirector y cofundador de Inside Crime, ha estado siguiendo el tema del crimen organizado en nuestro hemisferio. Muchas gracias, Steve, por acompañarnos. Hablemos primero del Tren de Aragua. Cuando uno oye las descripciones, la descripción que hace el gobierno de Estados Unidos, esta parece ser una organización omnipresente que domina todos los aspectos y que tiene miles y miles de integrantes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es el Tren de Aragua? ¿Qué tan esparcido está y qué tan presente está en Estados Unidos? Pues son muchas preguntas y son buenas, son las preguntas adecuadas. Tren del Agua es un grupo que nació dentro del sistema penitenciario en Venezuela. Empezó y hizo la mayoría de sus crímenes dentro de la prisión Tocorón, ahí en el estado de Aragua. Y de ahí expandió, poco a poco expandió hacia afuera y podía expandirse con el tiempo hacia otros países, principalmente países en Sudamérica. Y ahí lo que hace es entre narcomenudeo, trata de personas y tráfico de migrantes. Lo que no tiene es una presencia fuerte en Estados Unidos. Lo que sabemos de las pocas declaraciones que se ha dado autoridades en Estados Unidos es que hay unos reductos de Tren de Aragua que pueden estar operando o no en ciertas partes del país, pero lo que uno no ve de las declaraciones es que ellos se han conformado a agruparse de una manera colectiva, organizada, comunicándose entre ellos y organizados ni dirigidos por el mismo gobierno de Venezuela, lo cual es muy importante porque son las justificaciones que utilizan para poder eliminar lo que es la protección que tienen los venezolanos ahorita, en 600,000 venezolanos que están en Estados Unidos ahora, y también para deportar los supuestos miembros de Tren de Aragua hacia lugares como El Salvador. Se estaría sobredimensionando la presencia y el tamaño del Tren de Aragua en Estados Unidos. El tema de los tatuajes. ¿Un tatuaje es suficiente para identificar que alguien pertenece al Tren de Aragua o que pertenece a la MS-13? En ciertos casos, para ciertas pandillas, tanto pandillas que nacen dentro de la cárcel como pandillas que nacen en las calles, hay tatuajes particulares para ciertas pandillas, por ejemplo, para MS-13, Barrio 18, Mexican Mafia, por ejemplo, pero para Tren del Agua no hay. Por supuesto, entre ellos prevalecen ciertos tatuajes como cualquier otro grupo. Se populariza cierto tatuaje y puede que varios tengan ese tatuaje, pero no hay un tatuaje especial que diga que uno pertenece al Tren del Agua. MS-13, Mara Salvatrucha, se origina en Estados Unidos, se esparce por Centroamérica. Es una organización muy diferente al Tren de Aragua. Sí, Tren de Aragua nace dentro de las cárceles en Venezuela y pues hace una migración o miembros de él hace una migración no organizada, pero dispersa a varios países, principalmente en Sudamérica, Chile, Perú, Colombia, unos pocos en Ecuador. Y algunos van hacia Estados Unidos. Mientras tanto, la MS-13 y Barrio 18, por ejemplo, nacen en Los Ángeles. Son en su mayoría latinos, principalmente de lugares como El Salvador o México o otros estados en Centroamérica y forman sus grupos allá en Los Ángeles y luego se deportan
muchos de los ex convictos de esos mismos grupos hacia Centroamérica y así expandió hacia Centroamérica principalmente. Así que son grupos distintos, con orígenes distintas. Ambos no pueden operar con facilidad en Estados Unidos, como lo están pintando. Lo pintan como si fuera el grupo Wagner, ese mismo grupo que operaba a servicio del Estado ruso durante un tiempo, y nada que ver. O sea, no tienen una forma, no demuestran que tengan una forma colectiva de operar, una forma de comunicarse entre ellos y coordinar sus acciones, y mucho menos que tenga un vínculo directo y están dirigidos por el gobierno de Venezuela. De lo que ve del mensaje que da el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump sobre el riesgo, el ingreso del fentanilo, por ejemplo, hoy criticaba que hubiera una medida para que no haya aranceles a Canadá, dice, por la entrada de fentanilo de Canadá, que entiendo es menos del 1% del fentanilo que es incautado cuando entra a Estados Unidos. ¿Esa narrativa del gobierno de Donald Trump tiene algún sentido? ¿Tiene lógica lo que están diciendo? Hay ciertas narrativas que la administración Trump está utilizando para poder eh, rehacer sus relaciones con los vecinos, principalmente ese argumento de fentanilo frente a Canadá. Como tú mencionas, es un porcentaje mínimo, si no decir nulo, de lo que está entrando en Estados Unidos. La mayor parte de fentanilo producido a nivel ilegal entra desde México. Así que es una justificación. Vemos también que están utilizando ese tipo de justificaciones que no tengan fundamento para poder restablecer o reestablecer las relaciones internacionales. Y eso va a seguir, porque esos argumentos, pues, ¿cómo puede contrastar Canadá eso? Imposible. Además, imposible que haya un control real sobre ese tipo de drogas sintéticas. Es muy complicado controlar el ingreso de ese tipo de drogas a cualquier país. Así que como no pueden realmente controlar ese tipo de tráfico, siempre va a estar esa misma justificación, independientemente de lo que haga o no haga países como Canadá. Un negocio multimillonario del que se lucran muchos a todos lados de la frontera y a nivel internacional. Muchas gracias, Stephen Dudley, codirector y cofundador de Muchas Inside gracias. Crime, organización que investiga estos temas en nuestro hemisferio. Gracias por estar en directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos.